Esperemos que se active acá. Y listo. Entonces, el tema de hoy es rocas ígneas. Habíamos comentado que una roca no es más que un cuerpo que está formado, un cuerpo natural obviamente, formado por una unión de varios minerales, pero que también las rocas pueden tener vidrio volcánico y materia orgánica. Que tenga uno u otro componente va a estar en dependencia del proceso que le dio origen. Y veíamos que hay tres categorías o tres grupos principales de rocas, que son las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. El día de hoy vamos a estar precisamente eh, analizando las rocas ígneas, ¿ya? Los distintos tipos de rocas ígneas. Del ciclo de la roca habíamos comentado que cualquier material, llámese roca, que experimenta un proceso de fusión, durante ese proceso se va a transformar en magma y luego el magma se va a solidificar y se formarán entonces rocas ígneas. Obviamente no es el único proceso porque también puede ser que ese magma llegue a superficie, le llamamos lava, se solidifique y se forme roca o producto de una erupción volcánica. Pero se parte, en este caso las rocas ígneas parten de este primer proceso, la fusión de roca y generación de magma y luego una serie de procesos geológicos que va a dar lugar a las rocas ígneas. Las rocas ígneas forman la mayor parte del planeta, o sea, representan el mayor volumen de roca. Si obviamos, si exceptuamos la parte del núcleo externo que es líquido, el resto del planeta entonces es un enorme volumen de rocas ígneas cubierta por una delgada capa de roca sedimentaria en su mayoría. Y también hay que reconocer que hay zonas, podríamos decir, más localizadas, más limitadas, donde se dan determinadas condiciones de presión y temperatura que se desarrollan entonces las rocas metamórficas. Pero en su mayoría el planeta está formado por rocas ígneas. Este término ígneas viene de ignis, que significa fuego, que es debido a que estas rocas se forman a partir del enfriamiento y solidificación de ese material fundido, llámese magma o lava, en dependencia de la posición en la que se encuentre. El día de ayer comentábamos que el magma es un fundido silicatado multicomponente y también que se encuentra en el tres fases, una fase líquida, una fase sólida, que son algunos minerales que ya han empezado a cristalizar, a formarse, y una fase gaseosa, una serie de gases que están disueltos. Y que ese magma se forma a varios kilómetros de profundidad en el interior de la corteza, muy desarrollado en zonas de subducción, como es el caso acá de estas costas chileno-peruanas, donde se funde corteza y por tanto se genera magma. Y a medida entonces que ese magma va ascendiendo hacia la parte superior de la corteza por un tema de flotabilidad, pues se va a ir enfriando y se van a ir formando minerales y obviamente rocas, ¿ya? Y como comentábamos, en algunos casos ese magma sale a superficie y en ese caso le cambiamos el nombre de magma a lava. O sea, la lava no es más que un magma que salió a superficie. Durante ese proceso perdió una X cantidad de gases y por eso se comenta que la lava es un magma desgasificado, que tiene menos gases que el magma original. Igualmente, cuando esa lava se solidifique, pues va a dar lugar también a rocas ígneas. Y de ahí entonces tenemos los tres grandes grupos de rocas ígneas, que serían las intrusivas, también se le llama plutónica, las hipabisales, también son intrusivas, o sea, se forman en el interior. Este término intrusiva se refiere que son del interior de la corteza, por debajo de la superficie. Estas hipabisales también se forman en el interior, pero más cercana a la superficie, ¿ya? También se le comenta o se menciona como subvolcánicas. Y tenemos entonces las extrusivas, que en este caso podemos hacer una diferencia entre las que se forman por enfriamiento de la lava, que son las volcánicas, y las que se forman por la unión de ese material que es expulsado a gran altura y que luego cae, ese material piroclástico. Pero ambas son extrusivas. En la bibliografía, en muchas ocasiones, solo se encuentran estos términos, intrusiva y extrusiva, o plutónica y extrusiva, o plutónica y volcánica, y no se hace mucha referencia a la hipabisales. Aquí la diferenciamos un tanto para hacer esa distinción entre las que se forman a mayor profundidad y las que se forman cercanas a la superficie. En este gráfico lo podemos analizar. Las intrusivas son rocas que se forman a mayor profundidad. Las hipabisales
se forman entonces más cercanas a la superficie, pero por debajo de la superficie. Y ya entonces la extrusiva, que tenemos dos tipos, la que se forman por enfriamiento de la lava, le llamamos volcánica, y la que se forman por ese material, se le menciona como material de caída, porque asciende, pero luego cae y después se une. Son los mecanismos entonces a partir de los cuales se forman las rocas ígneas, enfriamiento de magma o lava, o la unión de ese material piroclástico. Las que se forman entonces en profundidad las llamamos intrusivas o plutónicas. Teóricamente, si se forman entonces a una gran profundidad, no deberían estar en superficie, pero sin embargo, en muchas zonas, cuando vamos a terreno, observamos rocas como granito, por ejemplo, que está aflorando en superficie. Sin embargo, es una roca que se formó a gran profundidad. Eso ocurre porque los procesos geológicos sacan esa roca desde el interior. Vamos a pensar que un determinado volumen de magma cristalizó en profundidad y se formó un cuerpo de granito, por poner un ejemplo, a gran profundidad, varios kilómetros de profundidad. Pero luego los procesos geológicos de la zona, pensemos que están ocurriendo procesos de alzamiento, la meteorización y la erosión van eliminando, destruyendo la roca que cubre ese cuerpo de granito, todo esto se destruye y entonces al destruirse todo ese material, o sea, se destruye y es desplazado por los agentes erosivos y luego entonces ese material se va eliminando y tenemos entonces que ese cuerpo que se formó en algún momento a varios kilómetros de profundidad, ahora lo encontramos en la superficie. Son bastante complejos los procesos geológicos, no es algo que ocurre de manera instantánea, estamos hablando acá de procesos que ocurren en escala geológica, obviamente. De hecho, cuando vayamos a ver la roca sedimentaria, primero tenemos que ver, precisamente mañana, vamos a ver estos procesos de meteorización y erosión como procesos que dan lugar a la materia prima de la roca sedimentaria. Pero es así, las plutónicas se forman en profundidad. Ahora, cuando el material sale a superficie, ese material fundido, se formaría entonces la base extrusiva y si es por enfriamiento de lava, pues la volcánica. Noten algo importante como diferencia entre la roca volcánica y la roca plutónica, que es esta cantidad de vesículas, poros, oquedades, huecos, orificios, como quieran llamar, que no la tienen las rocas plutónicas. Como estas rocas se forman en profundidad, las presiones que se generan a esas profundidades impide que en las rocas se genere esos poros, ¿ya? Pero como estas se forman en superficie, los gases al escapar de esa lava generan o dejan esos espacios. Y como la presión es la atmosférica, pues no se cierran esos espacios. Queda entonces una roca porosa. Es muy importante en este caso, desde el punto de vista geomecánico, por ejemplo, porque las rocas que tienen más poros tienden a ser rocas menos resistentes al esfuerzo de compresión o de tracción, o básicamente compresión, que es lo principal. Incluso esa porosidad también influye en la densidad. Las rocas más porosas van a ser rocas de menor densidad, más fácil de destruir. Acá tenemos entonces un ejemplo de roca intrusiva. Pueden notar que se observa una roca llena de minerales, grano, bien grueso, ¿ya? Son rocas que no presentan vidrio volcánico, ni poros, como le comentaba. Una roca básicamente formada por minerales de diversos tamaños. En algunos casos, los minerales son aproximadamente del mismo tamaño, en otros hay diferencias, pero básicamente una roca formada por minerales. Y en dependencia de la química de ese magma, pues va a ser la mineralogía que se va a formar en esa roca ígnea plutónica. Pero básicamente es una roca formada por silicatos. Ahora, cuando ocurre la erupción, se va a generar dos tipos de productos que van a formar minerales. Que uno es, en este caso, el material fundido, que es la lava, y a partir de acá se van a formar las volcánicas. Y el otro material es los piroclastos. Piro de fuego y clastos de fragmentos, que van a ser de distintos tamaños. Por eso ese tamaño, esa diferencia de tamaño,
nos va a permitir diferenciar los tipos de rocas piroclásticas. O sea, hay diferentes tipos de roca piroclástica en dependencia de los tamaños del material del cual está formada. Esta sería entonces la extrusiva volcánica, la que se forma por enfriamiento de lava. Ya habíamos comentado los poros, que es común encontrarlo en esta roca por el escape de los gases de esa lava. Y también algo importante a notar es el tamaño de los minerales. Pueden ver que los minerales son muy pequeños. No lo podemos observar a simple vista, a diferencia de las intrusivas, que sí se pueden observar a simple vista y lo podemos incluso identificar. O sea, esta es una roca de granulometría gruesa. Sin embargo, esta es una roca de granulometría fina. Y otra diferencia, además de la porosidad, del tamaño de los granos, es que acá sí podemos encontrar abundancia de vidrio volcánico. ¿Ya? Vidrio volcánico en ese caso es que a partir de esa lava, parte de ese fundido se enfrió muy rápido y no dio tiempo a formar mineral y lo que se formó fue vidrio volcánico, presente o muy presente en las rocas ígneas volcánicas. Ahora, el otro producto de la erupción, que es ese material piroclástico, a partir de esa nube ardiente o flujo piroclástico, pueden ser la columna eruptiva, que luego cae y se le llama material de caída, se va a unir y va a formarse entonces la roca piroclástica, que tiene un aspecto de roca sedimentaria, o sea, está formada por una unión de materiales de distintos tamaños. En ocasiones predomina un tamaño, pero en algunas ocasiones son fragmentos de tamaños variados. Incluso puede ser tamaño de ceniza, material tamaño ceniza, tamaño lapilla, tamaño bomba, fragmentos de roca, fragmentos del propio edificio volcánico que es arrancado durante la erupción, material o sea, fundido que se enfría durante ese viaje en el aire, o sea, hay una mezcla de todo, en ese caso, esa roca piroclástica. Pero son entonces extrusivas también, extrusivas piroclásticas. Acá en la imagen tenemos dos muestras de roca, vamos a colocarle como A y B. Son dos muestras de roca, se cortaron, le tomó una foto a cada muestra a la misma escala. Y podemos notar que, por ejemplo, en la imagen A, los cristales son bien grandes, o sea, los minerales son bien grandotes, fácilmente visibles a simple vista y lo podemos identificar. Son bien grandes. No todos son del mismo tamaño, pero lo podemos ver que son bien grandes y fácilmente de identificar. Sin embargo, en la imagen B, los minerales son muy chicos, no se pueden identificar a simple vista. Esa es precisamente la diferencia principal a vista que podemos establecer entre una roca ígnea plutónica, o sea, intrusiva plutónica, y entre una roca ígnea extrusiva, y en este caso volcánica. La diferencia principal entonces es el tamaño del grano, que en la plutónica la granulometría es mucho mayor, visible a simple vista, y en la extrusiva, en este caso volcánica, la mineralogía es muy pequeña y no la podemos observar. ¿El por qué esa diferencia? Bueno, porque este material que formó, o sea, el proceso de formación de la roca ígnea plutónica fue un proceso lento. El magma se enfrió lentamente en profundidad, lo cual dio la posibilidad que los minerales pudiesen crecer. Recuerden que una de las condiciones para que crezcan los minerales es el tiempo. Entonces, como ese proceso ocurrió lentamente, puede ser en cientos, en miles de años, entonces ese proceso lento dio la posibilidad de que los minerales pudieran crecer. Pero en el caso de la imagen B, proviene del enfriamiento de la lava. La lava se enfría, cuando sale, se enfría en cuestión de horas, de días, depende del volumen de lava, de la altura de esa colada de lava. Pero el enfriamiento es muy rápido. Y entonces eso impide que los minerales puedan crecer, se quedan minerales chicos. Y entonces es una diferencia muy notable. Aparte de ya de lo que comentaba, la presencia de vidrio volcánico en esta roca extrusiva y la presencia de boro. Pero, de manera general, esa es la diferencia principal. Las rocas ígneas
tienen una serie de características que nos permiten establecer diferencias. Una de ellas es la textura, ¿ya? La textura en sí es lo que utilizamos para describir el aspecto general de esa roca, de los minerales que forman esa roca, el tamaño que presentan, la forma, algún tipo de ordenamiento entre los cristales. Y eso también nos sirve para entender las condiciones bajo las cuales se formó esa roca, ¿ya? Si determinamos correctamente la textura, podemos interpretar el cómo se formó esa roca. Lo vamos a ver seguidamente, ¿ya? Ahora, no solamente se clasifican las rocas en dependencia de su textura, ya también origen, que ya lo habíamos visto, si es de enfriamiento de magma, de lava o material piroclástico. La textura, que lo vamos a estar viendo, son 6 tipos de textura. También se clasifica en dependencia de la mineralogía, algo muy relevante, muy importante, pero para lo cual hay que especializarse en esta rama de la petrología y petrografía. También se realizan análisis químicos de las rocas, se determina la química y podemos también clasificar esas rocas. Incluso cuando esos determinados volumen de magma cristaliza en profundidad, forma cuerpo de determinada geometría y en dependencia de la geometría de esos cuerpos también lo podemos clasificar, ya que le vamos a mostrar un poquito más adelante. Vamos viendo por partes. Ya vimos esta primera parte, según el origen, cómo se clasifica. Vamos a ver seguidamente la textura. Entonces quiere decir que la textura de la roca va a estar en dependencia de cómo se desarrolla el proceso de formación, cómo se enfríe ese material fundido, a qué profundidad se pueda formar y generar en sí la roca. En muchas ocasiones vamos a encontrar rocas que tenemos o sea, que los minerales son del mismo tamaño aproximadamente. En otros casos hay minerales muy grandes y minerales chicos. En otros casos los minerales son bien pequeñitos. O sea, hay una gran variedad en ese caso. Pero de todas formas nos va a servir para interpretar. Si la roca es plutónica, los minerales son un tanto más resistentes, más entrabados unos con otros, se formaron a grandes presiones, a grandes temperaturas, por tanto, se acomodaron de una manera tal que la roca es bastante resistente. Ahora, si la roca es volcánica, como va a presentar un determinado por ciento de poro, entonces la roca va a ser menos resistente, va a ser un tanto más plástica, más deformable, pero va a ser menos resistente. Básicamente la textura entonces nos va a indicar el cómo se formó esa roca. Y en ese sentido se consideran 6 texturas en rocas ígneas. Primeramente vamos a ver la textura vítrea. En este caso, cuando hablamos de que una roca tiene textura vítrea, nos referimos a que en esa roca no se muestran minerales. O sea, es una roca donde no vamos a encontrar minerales como tal. Es una roca que está formada por puro vidrio volcánico. La velocidad a la que se enfrió el material fue tan rápido que no dio posibilidad a que los minerales se pudiesen formar. Entonces tenemos vidrio volcánico. Tenemos acá 2 ejemplos, que es la obsidiana y la piedra pómez. En ese caso se le puede decir piedra, ¿no? Comúnmente se le dice piedra. Más bien es pumicita o pumita, pero también se le dice piedra pómez. En este caso, la obsidiana es una roca que se forma cuando la lava, una lava rica en sílice, entra en contacto con un cuerpo de agua, puede ser el mar, puede ser un río, puede ser un lago, y esa diferencia de temperatura hace que la lava se enfríe muy rápidamente. Como es tan rápido ese enfriamiento, entonces no da tiempo a que se formen minerales y queda entonces esa estructura desordenada, ya que corresponde entonces al vidrio volcánico. Ni bajo el microscopio vamos a observar minerales. O sea, ahí esa roca no va a tener minerales, solo vidrio volcánico. En el caso de la piedra pómez o de la pumita, es una lava rica en gases. Vamos a pensar en determinado volumen de magma que va ascendiendo, un magma rico en sílice, cargado de gases, pero como ese material es muy viscoso por la cantidad de sílice y influenciado también por las presiones, los gases no pueden escapar durante el ascenso de ese magma, y entonces el magma cuando llega arriba llega cargado de gases. Cuando sale, recuerden que ya le llamamos lava,
esa lava entonces está muy cargada de gases y como hay menor presión, porque lo que influye es la presión atmosférica, entonces los gases escapan violentamente de ese material fundido líquido, escapan violentamente y durante ese escape dejan una serie de cavidades, orificios, poros, oquedades, ¿ya? Y entonces esa roca se queda como con una roca muy porosa, tan porosa que la hace ser tan liviana que es capaz de flotar en el agua. Es la roca que flota en el agua. Entonces quiere decir que estos son ejemplos de textura vítrea, una roca donde no hay minerales, lo que hay es vidrio volcánico. La textura afanítica, que la otra textura, se le llama también de grano fino. Es la roca que se forma por enfriamiento de lava y como es un enfriamiento relativamente rápido, no da tiempo a que se formen minerales. Sí hay minerales, ya, no da tiempo a que se formen minerales grandes. Sí hay minerales, pero muy chicos. O sea, no lo observamos a no ser que utilicemos el microscopio. O sea, a simple vista es muy difícil observar e identificar los minerales. No se observan, no se notan. Pero si utilizamos microscopio, sí lo podemos ver. Quiere decir que el enfriamiento es rápido, pero no tan rápido como en este caso, ¿ya? Porque la textura vítrea es tan extremadamente rápido que no se forman minerales. Pero aquí sí. Lo que pasa es que no le da tiempo a crecer. Los minerales se quedan muy pequeñitos. Y se da por enfriamiento rápido. En el caso de la textura piroclástica, bueno, la palabra lo indica, piroclástica se forma entonces cuando se acumula, se unen todos esos fragmentos piroclásticos en sí, ¿ya? Ese material que es expulsado a la atmósfera, que luego cae, independencia del tamaño, se nombra como ceniza, lapilla, bomba. En sí, básicamente es una roca que parece una roca sedimentaria porque es una unión de materiales de distintos tamaños, distintas composiciones, fragmentos de roca, o sea, ahí hay de todo. Minerales en ocasiones, algunas como tal vidrio volcánico, algunos fragmentos de roca, o sea, es una mezcla. Y tiene entonces textura piroclástica en ese caso. Típico de la roca, obviamente, extrusiva piroclástica. La otra textura fanerítica o de grano grueso. Corresponde entonces en este caso a la roca ígnea plutónica. Es una roca de granulometría gruesa, los minerales son bien grandes, lo podemos identificar a simple vista o con una lupa, no hay necesidad en ese caso de microscopio, obviamente si queremos un estudio más detallado utilizamos microscopio, pero a simple vista podemos identificar los minerales. Y la interpretación es que proviene entonces de un enfriamiento lento del magma, lo que dio la posibilidad que los minerales pudiesen crecer. En el caso de la textura porfírica o porfírica, es cuando observamos una roca una diferencia de tamaño bien notable de los minerales. Aquí pueden notar que aparecen estos minerales de color blanco, bien grandote, bien grande, rodeado o unido por esa pasta o matriz de minerales de color algo café, mucho más chicos. O sea, aquí los minerales de color café no se notan, no se sabe qué tipo de minerales, son muy pequeñitos. Sin embargo, los grandes sí los podemos identificar. Lo pueden notar acá, incluso en esta imagen. Minerales negros, color negro bien grande, si lo comparamos con el resto del material que los une, que es material muy pequeñito. A esa forma de presentarse la roca, donde se nota esa gran diferencia de tamaño de los minerales, se conoce como textura porfírica. ¿Ya? Se plantea que es producto a un enfriamiento relativamente rápido, pero cercano a la superficie, típico de las rocas hipabisales. ¿Ya? Básicamente, el material fundido se enfrió, podríamos decir, en dos momentos. Un primer momento que fue relativamente lento, o un poquito más lento, que dio la posibilidad que creciesen estos minerales grandes, y luego el resto, el material fundido que quedaba, se enfrió mucho más rápido y entonces no pudieron crecer los minerales. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la roca adquiere esa característica de minerales grandes rodeado de minerales pequeños y se le llama textura porfírica. De ahí también viene el término muy utilizado acá en minería y en muchas partes del mundo, haciendo referencia a los pórfidos, ¿ya?
porque la roca que tiene este tipo de textura se le llama porfiroide o pórfido. Entonces, si hay alguna mineralización asociada a roca con esta textura, se le da entonces el término de ese tipo de mineralización. Por eso aparece el término de pórfido cuprífero. Se refiere en ese caso a que hay una mineralización de cobre, de ahí el cuprífero, que está emplazado en roca que tiene textura porfírica. Y por eso entonces el término de pórfido cuprífero. Mineralización de cobre emplazada en roca que tiene textura porfírica. Y la última textura de roca ígnea, textura pegmatítica, típico de una roca que le llamamos pegmatita. En este caso, podría parecerse a este tipo de roca, a este tipo de textura, perdón, pero no es igual. En este caso tenemos minerales grandes rodeados de minerales pequeños, ¿ya? Pero en la pegmatita o pegmatítica son rocas que la mayor parte de los minerales son de tamaño bastante grande, mayor a 1 centímetro. O sea, una roca que, vamos a pensar que la mayoría de los minerales son bien grandes. Lo podemos identificar relativamente fácil unos de otros por el gran tamaño que presenta. Y se le llama así textura pegmatítica. Se considera que se forman en los últimos estadios de enfriamiento de ese fundido magmático, ese material que va quedando enriquecido en agua, en volátiles, aprovecha entonces el sistema de agrietamiento de la corteza, se va desplazando y cuando se dan las condiciones, pues cristaliza y los minerales adquieren este gran tamaño. Muy importante desde el punto de vista de que asociado a roca con este tipo de textura, podemos encontrar piedras semipreciosas o muchas de las piedras semipreciosas se encuentran en roca con textura pegmatítica. Entonces quiere decir que básicamente son las 6 texturas de rocas ígneas. Fanerítica de grano grueso, vítrea, no hay mineral, lo que hay es vidrio. Piroclástica es la unión de material piroclástico, parece una roca sedimentaria, pero la materia prima es de origen volcánico. Pegmatítica es esa roca formada por minerales mayores a 1 centímetro. Porfírica, dos tamaños bien diferentes, tamaño bien grande rodeado de tamaño chico. Y afanítica, pues en este caso, granulometría bien fina, no visible a simple vista. Típico de roca volcánica, enfriamiento de lava, también la vítrea. Piroclástica, bueno, extrusiva piroclástica. Y estas son las plutónicas, intrusiva, pero también le llamamos plutónica. Y en este caso, las porfíricas pueden ser tanto de volcánica como de plutónica. Se pueden dar en ambos casos. Y la pegmatítica la llamamos intrusiva, pero básicamente estas dos texturas son las características de las rocas hipabisales. O sea, se forman en el interior, pero cercano a la superficie. Igual tenemos ese pequeño resumen con algunos pequeños detalles. Pero las intrusivas típicamente son fanerítica, porfírica, pegmatítica, y las extrusivas son vítrea, fanítica, piroclástica, y también pueden ser porfírica. ¿Ya? Grano fino, enfriamiento rápido, la vítrea, tan rápido que no da tiempo que se formen cristales. La piroclástica, que le había comentado, ese material de caída. La porfírica, granos grandes rodeados de chicos, y la fanerítica, granos gruesos. Y la pegmatítica, bueno, que es una serie de minerales tipo piedra preciosa que son muy importantes en este caso. Para clasificar ya las rocas ígneas, para darle nombre, se utiliza las recomendaciones de la Unión Internacional de Geociencia. Y en ese caso se clasifican basado en 2 criterios. Según la química, abundancia de elementos químicos, y según la mineralogía. Obviamente la mineralogía es función de la química, ¿ya? De la química de ese magma inicial, ya según las condiciones de presión y temperatura se van a formar determinados minerales. Recuerden que los minerales son estables bajo cierto rango de presión y temperatura. Entonces, si se cambian las condiciones de presión y temperatura con la misma química, se forman minerales diferentes. Este sería, por ejemplo, básicamente los elementos químicos que podemos encontrar en algunas rocas ígneas. De hecho, acá tenemos como rocas ígneas estas dos, granito y basalto. Ahora, realmente lo que se realiza es análisis químico
pero los resultados no se expresan en elementos independientes, sino en los óxidos principales, ya de aluminio, de hierro, de calcio, de sodio, de potasio. Los óxidos principales es realmente cómo se representa el análisis químico. Pero no es más que preparar la muestra, pulverizarla, llevarla a hacer análisis químico como tal. Ahora aquí tenemos un pequeñito detalle y es que, por ejemplo, si tomamos una muestra de roca y le realizamos análisis químico, sí, tenemos la química general de la roca, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es la mineralogía. ¿Ya? O sea, no podemos asumir a partir de la química de una roca cuál es en sí la mineralogía de esa roca. Porque sí, vamos a pensar que tenemos una roca que luego de realizar el análisis químico vemos que tiene mucho dióxido de silicio, de aluminio, de sodio, pero sí, ok, pero todos los silicatos tienen básicamente oxígeno y silicio. Entonces es imposible a partir del análisis químico determinar la mineralogía general de una roca. Ahora, lo contrario sí podemos hacerlo. Si determinamos la mineralogía de una roca, sí podemos llegar a conocer su química, ¿ya? O determinar su química. ¿Por qué? Bueno, porque los minerales son compuestos químicos que tienen una fórmula química definida. Y si establecemos la proporción en la que está cada mineral, podemos llegar a determinar la química general de la roca. Pero de esta manera no es posible. En sí, realmente, lo que más se utiliza es determinar los minerales. Ya le comentaba que hay que especializarse en esta parte para realizar ese estudio, porque es un poquito complejo, podríamos decir, pero es muy importante porque realmente nos va a dar la información de cuáles son los minerales que están presentes en esa roca y eso nos va a permitir también reconocer o entender cómo va a reaccionar la roca ante determinado evento. Y de ahí entonces aparece en los estudios que se realizan sobre la mineralogía de la roca. Se determinan los minerales principales o esenciales, que son aquellos minerales que están en más del 90% de la roca, en ocasiones incluso el 100%, y sirven para darle el nombre a la roca. Luego tenemos otra categoría, son los minerales de segundo orden o accesorios mayores, que están presentes pero en contenido menor al 10%. Y en algunos casos sirven para darle como un apellido a la roca. Y lo secundario, que el contenido inferior a 2% en la roca, que su presencia o no en la roca no va a significar algo importante como para darle el nombre a la roca. Básicamente se clasifican según los minerales primarios, no se utilizan los secundarios. Y se utilizan entonces una serie de diagramas, básicamente son triángulos, donde en cada vértice del triángulo vamos a tener determinados minerales. Le voy a mostrar seguidamente, pero comentarle que en los vértices de los triángulos, se conoce como diagrama de Streckheisen para las rocas ígneas. En un vértice tenemos los polimorfos del dióxido de silicio, básicamente cuarzo. En otro los feldespato alcalino, que ahí tenemos el feldespato potásico y también la albita. En otro vértice tenemos las plagioclasas, en otro los feldespatoides. Y este término M se refiere a los minerales máficos, que son todo esto. Pero les voy a mostrar cómo funciona de manera muy acotada, porque es, como le comentaba, es algo de mucho detalle. Es bastante especializado este trabajo. Ya, entonces, primero, a la hora de tratar de identificar la roca, de darle nombre, lo primero que tengo que hacer es determinar si la roca es plutónica o volcánica, primeramente. O sea, plutónica, volcánica o piroclástica. Si es piroclástica, voy a utilizar un determinado gráfico que lo vamos a ver después. Ahora, si es volcánica o plutónica, lo que voy a utilizar es uno de estos gráficos. Este es para la plutónica, o sea, este diagrama triangular, ternario, y si es para la volcánica, utilizo este otro, que es básicamente lo mismo. Fíjense, aquí en cada vértice tengo lo mismo: cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y feldespatoide. Lo tengo acá identificado, que es lo mismo que tengo acá, los mismos minerales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en la plutónica los minerales van a ser más grandes y en la volcánica los minerales van a ser más chicos. Y por tanto, como se forman de manera diferente,
también van a tener nombres diferentes. En este cuadro de acá están los nombres de las rocas. Vamos a ver primero cómo funciona. Ya, primero tengo que decidir ese caso, si es plutónica o si es volcánica. Luego tengo que determinar la proporción de los minerales máficos y félsicos. Los félsicos son los minerales claros. Fel por feldespato, sico por la sílice. Y máfico es más por magnesio y fico por hierro. Son minerales entonces los máficos ferromagnesianos. Son minerales de color oscuro. Y los félsicos son minerales de color claro. Entonces, aquí tengo dos opciones. Si los máficos predominan, ya debo utilizar estos gráficos. Si lo que predomina son los félsicos, utilizo o este otro, en dependencia de si la roca es plutónica o volcánica. ¿Cómo lo sé? Bueno, establezco esta diferencia. Si los máficos son mayores al 90% de los minerales en esa roca, utilizo estos gráficos. Si los máficos representan menos del 90%, entonces utilizo uno de estos. ¿Cómo lo hago? Bueno, utilizando esta pequeñita fórmula que está en este gráfico y también está acá, que es muy sencillo. M es igual a 100 menos la suma del cuarzo, o sea, la cantidad que hay de cuarzo, más el feldespato potásico, más el sódico, más el feldespatoide. Cuando sumo todo esto, 100 menos esta sumatoria, me va a dar un valor. Si el valor da menor de 90, pues entonces utilizo uno de estos dos gráficos, en dependencia de si es plutónica o volcánica. Ahora, si ese valor da mayor a 90 cuando realice esa operación matemática, entonces debo utilizar estos gráficos. Vamos a pensar que tenemos una roca que ya definí que es plutónica y que luego de realizar esta operación matemática me dio M menor a 90, por tanto voy a utilizar este diagrama. Ya tengo la proporción de cuarzo, de feldespato potásico, de sódico y feldespatoide. Y voy entonces al diagrama. Miren, si voy a analizar, por ejemplo, el cuarzo que está en este vértice, el 0 de cuarzo estaría en este lado que está opuesto al vértice. Y luego cada línea paralela a ese lado AP, que es el opuesto a Q, cada línea paralela va cada 5% y va a ir aumentando hasta que llegue al 100% de cuarzo. O sea, aquí tenemos la línea del 5% de cuarzo. Todas las rocas que estén por debajo de esa línea tienen menos del 5% de cuarzo. Todas las que estén entre esta línea de 20 y esta línea de 5 tienen entre 5 y 20% de cuarzo. Todas las que estén entre esta línea de 60 y de 90 tienen entre 60 y 90% de cuarzo. Si es para la plagioclasa, lo mismo. Si este es el vértice de la plagioclasa, bueno, esta línea es el 0% y cada línea paralela a ese lado va avanzando en 5 en 5 hasta el 100% de la plagioclasa. Y para el feldespato potásico, pues este es el 0 y cada línea paralela a ese lado va aumentando de 5 en 5 hasta el 100%. Es muy sencillo. Y para el feldespatoide igual. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una roca que tiene más del 90% de cuarzo, significa que estaría en este campo, por encima de esta línea, más el 90. Y como acá dice que ese campo corresponde a 1A, pues sería una cuarzolita. ¿Ya? Si es una roca que tiene entre 60 y 90% de cuarzo, pues sería el 1B y sería un granitoide rico en cuarzo. Ahora, si es una roca que tiene entre 5 y 20% de cuarzo, estaría en esta franja. Sería una de estas, desde la 6A hasta la 10A. Una de ellas. Pero ¿cómo llego a saberlo? Bueno, vamos entonces a ver la cantidad, por ejemplo, de plagioclasa. Este es el 100. Vamos a pensar que tiene 40% de plagioclasa. Por tanto, cuento 8 líneas. 8 por 5, 40. Por tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sería esta línea. Por tanto, la roca estaría acá. Tiramos esta línea que es el campo o sea, entre esta línea y esta línea sería entre 5 y 20 más 40 de plagioclasa sería esta línea. Quiere decir que ya esto me estaría limitando, no tendría necesidad incluso de calcular este parámetro, porque me va a caer cualquier valor que me dé acá, que sería para llegar al 100, me va a caer en este campo.
Por tanto, ya tendría que la roca que estoy analizando está en el grupo, en el campo 8A. Vengo acá y la busco y es una cuarzo monzonita. O sea, que lo más complicado es identificar los minerales que están presentes en la roca, determinar la proporción, porque luego acá trabajar en el gráfico es muy sencillo. Si la roca, en vez de plutónica, fuese volcánica, pues es la misma metodología, pero utilizaba este otro gráfico. ¿Ya? Ahora, si es el caso de que M me da mayor a 90, entonces ya no puedo utilizar este gráfico porque predominan los minerales máficos. Y tengo entonces que utilizar este otro gráfico. La misma metodología, lo único que cambia son los minerales que vamos a tener en los vértices. Acá hay dos gráficos porque uno es para una roca que no tiene anfíbol, que es un mineral, en este caso principalmente horblenda, y el otro es para si esa roca ultramáfica tiene anfíbol. Noten que lo que cambia son los vértices inferiores. Aquí tenemos ortopiroxeno y clinopiroxeno, y aquí tenemos los piroxenos y aquí la horblenda. Pero es similar, una roca que tiene más del 90% de olivino, pues es una dunita. Tiene más del 90% de ortopiroxeno, es una ortopiroxenita. Tiene más del 90% de horblenda, es una horblendita. Y si cae en alguno de estos campos, bueno, sería entonces uno de estos tipos de rocas. La lersolita es una roca que tiene entre 40 y 90% de olivino, y si avanzamos hacia acá, entonces tiene más de 5% de clinopiroxeno, y aquí serían los límites. O sea, el campo me va a definir el grupo al que pertenece esa roca, el tipo de roca en que sea, en dependencia del campo donde caiga. Es básicamente lo que se entiende. Ahora, eso es para la ultramáfica. En el caso de que la roca sea piroclástica, ya debo utilizar otro gráfico. Recuerden, las piroclásticas son las que están formadas por la unión de ese material que es expulsado a la atmósfera. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Determinar la proporción de esos tamaños. ¿Qué proporción hay de ceniza? ¿Qué tamaño menor a 2 milímetros? ¿Qué volumen hay o qué por ciento hay de la pilli, que de 2 a 64 milímetros? ¿Y qué por ciento hay de bomba o bloque, que es mayor a 64 milímetros? Si la roca lo que predomina es la ceniza y ahí está formada por más del 75% de ceniza, entonces es una toba de ceniza, porque vamos aumentando hacia allá. O sea, este 25 es considerando que vamos aumentando hacia la bomba. Pero si vamos aumentando hacia la ceniza, entonces aquí tendríamos 75. Por tanto, si hay más de 75 de ceniza, es una toba de ceniza. Si hay más de 75 de la pilli, pues una pilli consolidada. Si tiene entre 25 y 75% de bomba o bloque, entonces una brecha de toba. Y si tiene menos de 25, ya es una toba de la pilli y estaría entonces en estos rangos en cuanto a la ceniza. Ya es bastante sencillo. Aquí lo complicado es determinar los porcientos de cada componente. Eso en cuanto al tamaño de los fragmentos, que es este mismo gráfico. La única diferencia es que aquí está en español, aquí está en inglés. Pero además del tamaño de fragmento, también podemos determinar por la composición. Si la roca piroclástica está formada o tiene una proporción de cristales o de vidrio o de fragmentos de roca. Entonces, en dependencia de la proporción, aquí está el 50, sería una toba de cristales, si tiene más del 50%, o una toba vítrea, si lo que predomina el vidrio, o una toba lítica, si lo que predomina son los fragmentos de roca. Es la forma entonces que se clasifican las piroclásticas. En cuanto a silicato oscuro y claro, ya le comentaba, félsico claro, son los minerales menos densos dentro de esos silicatos, o sea, son menos densos que los oscuros ferromagnesianos. Los ferromagnesianos tienen más magnesio y hierro, y entonces son más oscuros y también son más densos. Si predominan en la roca los silicatos claros, la roca va a tener tonalidades más claras. Si predominan los silicatos oscuros, entonces la roca va a tener tonalidades más oscuras. Estos serían los félsicos, el despato potásico, el cuarzo, la playoclasa, la mica blanca o moscovita. Y lo oscuro, bueno,
son algo negro, algo verdoso. Esos minerales, piroxeno, olivino, anfibol, biotita. Y de ahí entonces, bueno, aquí tenemos una roca félsica. Predominan los minerales claros. De ahí entonces surgen los 4 grupos de rocas ígneas en dependencia de esa proporción de claros y oscuros, o de félsico y máfico. En un extremo tenemos la roca félsica, se le llama también de composición granítica porque es típico del granito. Tenemos en este extremo, donde acá predominan los minerales félsicos. Los oscuros están en cantidades menores a un 10%. Quiere decir que los claros están en proporción hasta 10% y en ocasiones algo más, ¿ya? Son minerales de menor densidad y esta roca principalmente forma la corteza continental. Por eso la corteza continental es más ligera que la corteza oceánica. El otro extremo, entonces, todo lo contrario. Más del 90% es de silicato, entonces, oscuro. Son rocas más oscuras, no hay prácticamente minerales claros, por tanto, no tienen cuarzo. Y en este caso son rocas, la ultramáfica, la que está en este extremo, son rocas muy raras en superficie, porque son las rocas que forman el manto terrestre. Entonces, en el segundo grupo acá tenemos las rocas intermedia o andesíticas. Intermedia porque es una posición intermedia entre las félsicas y las máficas, ¿ya? O sea, tiene más oscuro que la félsica, pero más claro que las máficas. Por eso la posición intermedia. Se le llama también andesítica porque la andesita es la roca más común de esta categoría. Fíjense, tienen al menos el 25% de silicato oscuro, o sea, tienen mucho más que la félsica, pero tienen menos claro que la félsica, o minerales félsicos. Típica de bordes convergentes, como en el caso acá en Chile. Y las rocas máficas o de composición basáltica, porque el basalto es la más común de estas rocas, entonces quiere decir que tiene más máfico que la intermedia y que la granítica, pero tiene menos máfico que la ultramáfica, ¿ya? Y entonces tiene menos félsico que estas dos rocas. Y también tiene un poquito más que, o sea, tiene más que la ultramáfica, pero tampoco tiene mucho, porque no son rocas donde predomine los minerales félsicos, sino que lo que predomina son los minerales máficos. Y esta roca tipo basalto o el basalto es la roca que forma la corteza oceánica. Por eso entonces, como estos minerales ferromagnesianos son más densos que los félsicos, entonces la corteza oceánica es más densa que la corteza continental. En este gráfico está representado precisamente los principales tipos de roca por categoría. Tenemos en esta columna la félsica, granito y riolita, la intermedia, diorita, andesita, la máfica, gabro basalto y la ultramáfica, peridotita, comatita. Y noten acá los minerales. Cuarzo, feldespato potásico, moscovita son los minerales félsicos. Noten que acá está en mayor proporción. Y a medida que vamos entonces hacia la ultramáfica, van disminuyendo las cantidades de estos minerales félsicos y va aumentando, o sea, hasta aquí, de esta línea hacia abajo. Ahí me salió una línea que no corresponde. Pero de esa línea hacia abajo encontramos los máficos. O sea, desde aquí, toda esta línea sería entonces los máficos. Hacia abajo los máficos, hacia arriba los félsicos. Noten que hacia la derecha van aumentando, o sea, aquí están las proporciones de 0 y ahí van aumentando. Entonces, hacia la derecha van aumentando los máficos y van disminuyendo los félsicos. Por tanto, las rocas se van haciendo más oscuras. También hacia la derecha va aumentando el calcio, el magnesio y el hierro. Y hacia la izquierda, hacia la félsica, va aumentando el silicio, el sodio y el potasio. Ahora, noten que acá tenemos dos rocas, granito y riolita, donde mineralógicamente están formados por lo mismo, pero la diferencia es la textura. Uno tiene textura fanítica y una fanerítica. Ya lo vamos a ver mejor aquí. O sea, este gráfico es muy similar a este. Lo mismo, básicamente. Son los mismos rocas, lo único que aquí en este gráfico está
representado el cómo van variando la proporción de los minerales. Pero aquí lo vemos asociado a la textura. Miren, granito y riolita son dos rocas que mineralógicamente están formadas por los mismos minerales. Pero la diferencia es el tamaño de los minerales. Por eso tienen textura diferente. La riolita tiene textura afanítica o de grano fino y el granito tiene textura fanerítica o de grano grueso. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una roca plutónica, se formó en el interior, y esta es una roca volcánica. O sea, la fila superior son las plutónicas y la fila inferior son las volcánicas. Por tanto, podemos decir que cada roca plutónica tiene un equivalente volcánico, donde mineralógicamente son iguales, muy parecidas, pero la diferencia es el tamaño del grano, siendo mayor en las plutónicas. En cuanto a la textura porfírica, la pueden tener cualquiera de estas rocas. De hecho, estas rocas de acá, las ultramáficas, son muy raras en encontrar en la corteza superior. Son rocas profundas y este es muy poco común. La vitria, tenemos la obsidiana y la piedra pómez. Y la piroclástica, bueno, en dependencia del tipo de material, le vamos a dar el nombre como habíamos visto anteriormente. Y otro tema importante acá en este gráfico es que a medida que vamos hacia la derecha, las rocas se van haciendo cada vez más oscuras porque van aumentando los minerales mágicos. ¿Ya? O sea, entre estas dos tablas tenemos una gran cantidad de información respecto a las rocas ígneas. ¿Ya? Y en esta fila superior están los minerales principales y los minerales accesorios, quiere decir que pueden aparecer o no, no necesariamente tienen que estar en una gran proporción. Usualmente menos de 10%. Cuando se forman entonces esos grandes cuerpos en profundidad, adquieren distintas formas y de ahí se clasifican en dique, que es ese cuerpo que corta a la roca de caja, como este caso o este caso de acá. O sea, estos dos cuerpos cortan a la roca de caja, lo pueden ver. Se le llama dique, un cuerpo estrecho y alargado, un cuerpo tabular, similar a una veta. La diferencia entre dique y veta es que el dique es estéril, quiere decir que no tiene mineralización de interés, y las vetas en muchos casos sí la tienen. Cuando hablamos de sil, es un cuerpo que se acomoda entre los estratos, no los corta, sino que como que aparta los estratos y se acomoda entre ellos, y se le llama entonces sil. Cuando hablamos de cenolito, es este cuerpo de roca, o sea, este era material de la roca de caja, noten que tiene el mismo dibujo, la misma textura. Era parte de la roca de caja y cuando este magma estaba fundido, se desprendió esa parte de roca de caja, cayó dentro de ese volumen de magma, pero resistió la temperatura, ya no se fundió. Y al enfriarse el magma, entonces queda como ese cuerpo extraño. En el caso del lacolito, es cuando toma una forma como especie de sombrilla o de hongo. O sea, se inyectó magma y deformó la roca, la plegó y se adquirió esa forma de sombrilla. Y batolito son cuerpos muy grandes. Ya, son cuerpos muy grandes, de varios cientos de kilómetros cúbicos incluso, o sea, grandes cámaras magmáticas que se enfrían y se solidifican. Y el volcán, bueno, eso es algo muy evidente. Acá tenemos entonces un lacolito, un sil, un dique, cuerpo tabular, o sea, estrecho y alargado. También tenemos una chimenea, que en algunos casos que la erosión trabaja en esta parte que es más fácil de destruir y queda el centro de la chimenea, la parte de la chimenea que es mucho más dura, más resistente y queda en ese caso. Y el batolito son cuerpos muy grandes. Y acá entonces tenemos los nombres de algunas rocas. Si la roca tiene textura pegmatítica, entonces se analiza el tipo de mineral principal y se le da el nombre. Pegmatita de mica o pegmatita turmalinífera. Quiere decir que es una roca donde los minerales son mayores de 1 centímetro, pero que predomina la turmalina, o predomina el feldespato, o predomina la mica. La obsidiana nevada, es cuando tiene una especie de motitas,
Ya esta te la vamos a ver un poquitito más adelante en imágenes más grandes, ya, pero son rocas ígneas, en este caso extrusivas, toda esta parte superior. Y en este caso son granitos, son intrusivas, hay más rocas intrusivas, pero aquí haciendo referencia a que el granito también se le puede dar una especie de apellido por alguna característica que presente. Puede ser porque predomine de manera inusual algún mineral como la horblenda o la ortosa, que le da un color rosado al granito, entonces se le llama granito rosa. O granito gráfico, porque algunos minerales tienen determinadas, interactúan de una manera tal que parece como si se hubiese escrito en la roca. Y leucogranito, un granito de grano bien pequeño. Este es el granito, una roca félsica, fanerítica, de grano grueso, por tanto es intrusiva. Una gran abundancia de cuarzo, también hay feldespato, en este caso hay por ejemplo ortosa, también hay mucha plagioclasa, pero es un mineral una roca, perdón, donde predominan los minerales claros, minerales félsicos, ¿ya? Podemos ver acá, muy utilizada, incluso en la construcción para sustituir, por ejemplo, el mármol, en zonas donde el mármol puede ser atacado por soluciones ácidas, pues se utiliza granito. Es una roca bastante utilizada. La granodiorita, que es una roca intermedia entre el granito y la diorita. Y por eso entonces se le llama granodiorita, porque es el intermedio. De hecho, en terreno, en ocasiones es difícil diferenciar entre un granito, una granodiorita y una diorita, entonces se establece el término de granitoides, y así lo incluimos todo. Y luego entonces se analiza en laboratorio y se determina finalmente cuál es. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la diorita tiene más máfico que el granito y que la granodiorita. La granodiorita tiene más máfico que el granito, pero menos que la diorita. Pero entonces, tiene más félsico. La granodiorita tiene más félsico que la diorita, pero tiene menos que el granito. Básicamente va aumentando del granito a la granodiorita, a la diorita va aumentando el máfico y va disminuyendo el félsico. Es de esa manera. En el caso de la sienita, también una roca plutónica, por tanto tiene textura fanerítica, pero en este caso predomina o abunda el feldespato alcalino. Aquí pueden ver la coloración rosada que presenta. También aparece plagioclasa, clinopiroxeno, algo de biotita como minerales oscuros. En el caso del gabbro, ya es una roca que no hay mucha presencia de minerales félsicos, o sea, prácticamente no tiene cuarzo. Predominan los minerales oscuros, ¿ya? Es en ese caso una roca máfica, ¿ya? Predominan los minerales oscuros, por tanto va a ser también una roca bastante densa. Acá lo podemos observar igual. Y en el caso de las peridotitas, que son rocas que forman el manto, son rocas relativamente raras en superficie, son rocas ya mucho más densas, donde no hay cuarzo, ya básicamente hay algunas plagioclasas, pero similar acá lo que ocurre que principalmente las cálcicas, bueno, aquí hay menos, pero es el tipo de plagioclase que hay. Predominan los minerales oscuros, como olivino, los piroxenos, y es una roca que puede tener esta tonalidad un tanto más oscura o algo verdoso si hay mucho olivino. Y hay una roca dentro de las perioditas que se conoce como la dunita, que es prácticamente una roca monomineral que está formada casi exclusivamente por olivino. Y es una roca que se utiliza como material refractario, ¿ya? Por la alta temperatura que son capaces de soportar esos minerales. La dacita, que es una roca extrusiva, pero también puede ser subvolcánica, ¿ya? O sea, formarse bajo la superficie, pero cercana a la superficie. Félsica, porque predominan los minerales félsicos, o sea, tiene más de 63% de sílice. Puede ser también porfírica y a veces también masiva. De grano fino a medio, compuesta por cuarzo, plagioclasa y tiene algunos componentes vítreos en la matriz porque se desarrolla muy cerquita a la superficie. Aquí lo podemos observar. La riolita es entonces una roca extrusiva, por tanto va a tener en este caso una textura afanítica o de grano fino. Es el equivalente volcánico del granito, o sea, química y mineralógicamente es similar
al granito, pero la diferencia es el tamaño de los granos minerales. No crecieron los minerales en este caso. La andesita, una roca muy común acá en Chile, para muchos la roca más común, para otros es el granito. Es una roca que tiene una tonalidad relativamente oscura, es una roca intermedia y es el equivalente volcánico de la diorita, ¿ya? Tiene más oscuro máfico que la riolita. Puede tener textura fanítica o de grano fino, pero también puede tener textura porfírica. Es muy común encontrar la andesita con textura porfírica. El basalto, que en este caso aquí lo tenemos de dos maneras, aquí con algunos minerales, principalmente olivino, bastante grande, pero usualmente lo más común es encontrarla de esta manera, una textura más afanítica, ya de una tonalidad un tanto oscura, el equivalente volcánico del gabbro, que se confunde incluso con la andesita, pero el basalto tiende a ser un tanto más oscuro, más denso. La obsidiana, que es esa roca que está formada por vidrio volcánico. Se utiliza o se ha utilizado para elaborar en civilización antigua, para elaborar herramientas de corte, armas de combate, porque cuando se le saca lasca, adquiere un filo bastante considerable. Incluso se plantea que hay algunos cirujanos que utilizan bisturí elaborado de obsidiana porque el corte que realizan es más perfecto que el propio bisturí de cirugía. Se utiliza como roca ornamental también. La piedra pómez, la roca que flota en el agua, se forma por el escape de los gases de esa lava rica en sílice. Se utiliza para elaborar concretos de baja densidad, como exfoliante, como abrasivo, ya en la parte de cosmética para desteñir los jeans, ya tiene una gran variedad de usos como tal. La escoria se parece a la piedra pómez, pero esta flota en el agua y esta no flota, porque esta proviene de una lava un tanto más máfica, más densa, y a pesar de la porosidad, se hunde en el agua. La brecha volcánica, el término brecha se refiere a una roca que está formada por fragmentos angulosos, no están redondeados. ¿Ya? Entonces, de ahí el término brecha. Y volcánica, porque el material es de origen volcánico. Es una roca que es un agregado, la unión de material de distintos tamaños, distintas formas, donde hay ceniza, lapilla y fragmentos de roca, minerales, de todo un poco. Y los pórfidos son esas rocas que tienen textura porfírica. Granos minerales bien grandes, rodeados de minerales chicos. Ya lo podemos ver. Cuando tienen esa textura, esa diferencia de tamaño, le decimos que son pórfidos. Vamos entonces a detener acá, darle la oportunidad en el poco tiempo que nos queda. Si tienen alguna consulta